Bueno, bueno, bienvenidos. Gracias por participar esta tarde. Seguramente después se van a ir sumando, pero para no demorar mucho más el inicio de la actividad, vamos a ir dando comienzo. Les voy a agradecer en primer lugar a Amalia y a Luciano, ambos con vasta experiencia en lo que es la resolución y el tratamiento de conflictos societarios y el derecho empresarial, que nos van a exponer desde la faz práctica, preventiva también y resolutiva, distintos conflictos que se pueden suscitar entre los u obstáculos que muchas veces, digamos, ejercen, o ciertas prácticas que muchas veces ejercen los socios mayoritarios con relación a los socios minoritarios en las sociedades, que obstaculizan el ejercicio de los derechos de los socios minoritarios. Y bueno, y la idea es abordar esta temática desde la faz práctica, dando o brindando herramientas útiles tanto desde la prevención como desde la resolución de este tipo de conflictos o de tensiones que se dan en el ámbito empresarial. La actividad, bueno, obviamente, gracias Luciano, gracias Amalia, voy a hacer una breve presentación de cada uno. Amalia Fensor es abogada especialista en Derecho Societario y Empresarial, es experta en conflictos societarios, es docente de sociedades de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro del Instituto de Derecho Societario y de Derecho de la Moda del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, es coautora del libro de Guía Práctica Profesional Derecho Societario Teórico Práctico, editorial de estudio, consultora de REPAR y titular del Estudio Amalia Fensore y Asociados y titular de la Escuela Jurídica de Amalia Fensore. Luciano Cordera, por su parte, es licenciado en Administración de Empresas, consultor en Gestión de Marketing Digital, asesor de directorios de empresas familiares, ex coordinador general de la Escuela de Negocios para Mandos Medios, ex investigador de la UCA, coautor del libro Derecho Societario Teórico Práctico de Editorial Estudio, y ambos desde sus distintas perspectivas, bueno, van a abarcar esta temática. Entiendo que si alguno tiene alguna duda o inquietud, lo podemos tratar, digamos, durante la charla. ¿Les parece bien, Amalia y Luciano? Sí, sí, sí. Sí, Bueno. bueno, Paola, bueno, muchas gracias por la invitación del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez. Bueno, vamos a hablar junto con Amalia. Les aclaro que Amalia es mi mujer, así estamos casados. Así que bueno, saludamos a todos los que están viendo esta charla. Y la idea, bueno, es las experiencias de dos profesiones distintas. Amalia como abogada, en el caso mío yo soy licenciado en Administración de Empresas, con lo cual lo que damos es una visión de los conflictos, que es nuestra experiencia, los conflictos entre accionistas. En este caso, el problema del día de hoy era los conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Cuando, por ejemplo, pasa que los mayoritarios están en una zona de confort y no quieren dar lugar a los accionistas minoritarios. ¿Por qué no dan lugar a esos accionistas minoritarios? Ahí nosotros establecimos dos alternativas entre los mayoritarios y los minoritarios. Por un tema, digamos, de plata, es decir, cuanto mayor porcentaje de participación en la empresa, mejor. Así ellos pueden tomar las decisiones societarias, ejemplo, distribución de dividendos en acciones, distribución de dividendos en efectivo, o por ahí también les sirve a ellos tomar cualquier tipo de decisión que sea en beneficio propio. Ahí, bueno, estaríamos en una raya entre lo que es la moral y la no moral y temas que permite la Ley General de Sociedades. Pero también está otro tema, que son los temas emocionales, que muchas veces vemos que los temas emocionales, y más en lo que son las empresas familiares, son lo que ponen, digamos, en riesgo y son los que guían las decisiones de muchos de los accionistas. En general, nosotros pensamos que un accionista es un ser racional que lo que busca es maximizar sus decisiones, maximizar la ganancia. La realidad está que no. Entonces, un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, también podemos intercambiar experiencia con todos ustedes, es la idea de decir, bueno, que estamos movidos por emociones, por trabas, por temas no resueltos del pasado, que hacen que esas trabas y esas emociones guíen nuestro proceder de acá al futuro. ¿Y cuáles son esas trabas que vamos a ver que hacen que guíen estas peleas o que se generen de estos dos clubes? El club de los mayoritarios, el club de los minoritarios, que muchas veces surgen en 2 o 3 días, o por ahí muchas veces surgen de acciones o alianzas muy bien concretadas
como pasan también en, no sé, en Gran Hermano o en otras cosas más. El tema está, hablamos de nacimientos, casamientos, separaciones y muertes, que son, pensamos que son fuentes de alegría, pero muchas veces aquellos que no participan, en el caso, por ejemplo, un nacimiento, aquel que no pensaba que iba a tener un hijo, el otro hermano, no pensaba la madre que iba a tener un hijo y pensaba que esa hija iba a estar sosteniendo eternamente a la madre. También puede ser casamientos, donde al casarse otorga derechos, por ahí depende del régimen que se haya casado, a su cónyuge. El tema de separaciones. Decir, bueno, esa persona venía bien el cónyuge y de golpe se va a separar y ¿qué va a hacer de la vida? ¿Con quién se va a juntar? El tema está que muchas veces en lo que son empresas familiares, que es nuestra experiencia mayoritaria, buscando lo que es la gestión y, digamos, en el caso mío y mi Amalia, en lo que es destrabar conflictos, eso hace que todo ese tipo de acciones generen confusión, genera hasta una especie de duelo. ¿Y por qué llamamos duelo? Y parece que estamos hablando de otro rubro y no es aquel que entra a decir, no estoy en el charla sobre accionistas mayoritarios y minoritarios. Porque ese duelo, dejar de una situación pasar a la otra, hace que sean fuente de decir, bueno, de esas desestabilizaciones y conflictos entre las partes. Estos conflictos lo que generan son los conflictos societarios entre las diferentes partes que tienen tenencia accionaria. También hemos visto, no sé si a ustedes les ha pasado, el tema de que muchos temas que nos encomiendan es como que sentimos que son estirados, que un tema que puede hacer llevar cierto tiempo lleva más tiempo del debido. ¿Y por qué? Porque Mm. algunos temas sentimos como que se estira por temas que son emocionales. Esos temas que llamamos que se estiran pueden ser resueltos en un año, se resuelven en 2 o 3 años, y que generan que si se resuelven rápido no habría ningún problema. Cuando se resuelven más lento, generan que los otros que no tienen las trabas, que no tienen las emociones, sienten que, bueno, quieren salir de ese tema. Entonces ahí generan diferentes grupos que se generan los mayoritarios y los minoritarios. Ahora bien, según mi experiencia, también hay que ver para esta formación de grupos el tema del el encuadre legal que tiene la sociedad. No es lo mismo las sociedades irregulares, los emprendimientos sin marco jurídico o las sociedades de la sección cuarta, que antes de empezar la charla estamos hablando bastante sobre este tema con Paola, era el tema de decir, bueno, estas que tienen menor encuadre, menor sujeto a normas legales, bueno, son también fuentes de mayor cantidad de problemas. Y es un tema que preparamos para el Congreso de Loma de Zamora hace un par de meses. El tema es decir, bueno, las sociedades de la sección cuarta tienen menor cantidad de pautas legales. Pero eso también, esa rapidez, esa economía, hace que muchas veces, ante cualquier problema, por ejemplo, el caso de lo que son peleas entre socios mayoritarios y minoritarios, hace que no haya de dónde recurrir para buscar una salida que no sea la explosión, la destrucción de las empresas. Mientras que las sociedades tipificadas en la Ley General de Sociedades, como fuera una SA, una SAS o una SRL, hay mayor cantidad de pautas. Igual no hay tantas pautas como deberían, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos y hemos visto todo tipo de conflictos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, tenemos varios hermanos donde un hermano se casa con una mujer bastante más joven y piensan los otros hermanos que es bastante agraciada a nivel físico, pero que lo usó al hermano para buscar tener un patrimonio. Es decir, usó la diferencia de edad, decir, bueno, te casaste con una mujer mucho más joven. Entonces siempre fue, digamos, separada de cualquier tipo de decisión. Luego, cuando el hermano por temas de la vida fallece, la mujer nunca le deja lugar a entrar en esa sociedad. Y la mujer, por temas que no era dejada entrar, no ejercía ningún derecho patrimonial o societario sobre la empresa, hasta que, bueno, recurrió a nosotros. El tema, bueno, había que hacer un análisis de toda la documentación societaria y empezar a negociar, decir, bueno, la traba societaria, por un lado, pero por otro lado, la traba emocional, decir, bueno, siempre me dijeron que acá no podía entrar. Y ese no poder entrar muchas veces hace que cuando entra, ya dice, entra con todo, entra con asesores, entra con abogados, y ahí es donde se generan lo que Un son shock. los el shock, ¿no? Decir, bueno, nunca me dejó entrar, pero el día que me animo, bueno, me animo con todo, ¿no? Y ahí es cuando nos pasó que, bueno, decir, bueno, había que empezar a estudiar toda la normativa y también, como tenía muchos locales en diferentes lugares de la costa atlántica, bueno,
había que analizar punto por punto, ¿no? Con lo cual había que viajar y negociar para lograr ese equilibrio, es decir, bueno, del no participar al participar con todo, bueno, y a veces, muchas veces pasamos de la nada al todo, como que no hay punto medio, ¿no? Ese también lo que vemos, también nos ha pasado cuando hay cuatro hermanos, por ahí no pueden ser, por ahí no de la misma madre, por ahí puede ser de diferentes madres, donde, bueno, cuando desaparece ese padre que creó todas las empresas, con esa visión empresaria muy, muy buena para poder crear de la nada mucha riqueza económica, todos confían en uno de los hermanos. Entonces, bueno, te dicen, bueno, queremos que vos seas presidente, pero en los hechos vos firmá acá, pues yo confío en mí porque yo te llevo todo. Pasan varios años, los hijos le preguntan, ¿estás seguro de que tenés que firmar sí o sí? Porque la verdad no tenemos idea de lo que de qué estás hablando, ¿no? Bueno, el padre dice, es un tema mío, soy yo el accionista de esta empresa, todo queda en familia, yo no vamos a ponerte a juicio qué pasa con la tía. Hasta que luego, digamos, tenía bastantes propiedades, muchas de las propiedades se venden, se transaccionan por un precio menor al que figura en la escritura, y se dan cuenta que la hermana tiene un nivel de vida mucho más alto que su padre. Cuando ya pasó muchos años, se dan cuenta que, bueno, que había digamos, un uso ilegal o ilegítimo de los bienes. El tema es que ya había firmado todos los papeles. Entonces, ¿cómo saber realmente a qué precio vendiste tus bienes, tus departamentos? Bueno, era muy difícil, ¿no? El tema está que al poder, digamos, él tenía un cargo de presidente, pero en los hechos las otras partes podían ser vicepresidente, podían ser director, pero tenían mucho mayor acceso a la información. Y ese acceso a la información, junto, por ejemplo, también pasa, que nos ha pasado con Amalia, que es el acceso a la confianza de los empleados, puede ser que vos te mandes una carta de documento a la sede social y el encargado del edificio no te la acepta. O puede ser que haya problemas donde cuál es el domicilio declarado. Con lo cual, no es lo mismo ser presidente que ser, digamos, realmente el presidente en los hechos, ejerciendo la autoridad. El tema está que cuando uno pasa de no tener nada de información o no querer, digamos, destruir el clima familiar, cuando uno se da cuenta que lo usaron, que uno firmó, que uno ya está en una situación muy extrema, hace que se generen grupos. Donde un grupo tiene mucha información, como dije recién, y otro grupo es minoritario, con menor acceso a la información, con menor, los empleos ya no le responden, con lo cual hay que hacer toda una especie de raconto para buscar lo que es, digamos, lo que es el difícil arte de buscar la información. Y luego, cuando vemos, y ahora le doy el paso a Amalia, es el tema de que muchas veces la situación es tan tirante, donde, por ejemplo, los hermanos ya no se toleran, y ya de esa confianza que se destruyó entre los hermanos, hace que sea imposible la convivencia. Es decir, uno tiene que ir con un escribano, con diferentes asesores, leer cada una de la documentación que se expone, y tiene que haber, en vez de focalizarse en lo que es la gestión de la sociedad, lo que se busca es decir, ¿qué va a pasar? Entonces nos pasamos, y muchas veces nos pasa, lo que es la gestión de todo lo que se va a decir, uno lo analiza, lo estudia, y se pierde lo que es la gestión. Es decir, lo que uno se busca es defender al cliente y no lo que es la gestión para que la empresa crezca. ¿Qué pasa en esos casos? Nos ha pasado muchas veces que una empresa industrial, todos los hermanos concuerdan en que tiene que quedar para cierto hermano. ¿Por qué? No entendemos por qué, pero porque es una cuestión de hombres la empresa. Entonces todo papá quería que quede para tal hermano. El tema está que muchas veces otro hermano o otra hermana tiene mayor acceso a la información, sabe los plazos legales, que puede ser los plazos de 90 días para impugnar, y otros temas más, y hace uso de esa información para lograr aprobar ciertas cosas que si uno la analizaría, o otras partes la analizarían, nunca dejarían. ¿Y qué pasa acá? Cuando pasan estos temas, que muchas veces parecen simples, pero llevan mucho tiempo, la vida, digamos, societaria es bastante difícil, con lo cual los conflictos emergentes tras la muerte de ese accionista que tenía todo el control y pasan a diferentes hermanos, y en el caso también puede ser que pase a un accionista que no era previsto, como puede ser el encargado de un edificio, o puede ser que aparezca, no sé, un amante o un hijo no reconocido que de golpe toma conocimiento. Cuando todo el mundo pensaba que, digamos, los tradicionales herederos iban a ser dos o tres hermanos, o dos o tres hijos, o lo que sea,
pasa que aparece un minoritario que sería ese heredero no previsto. Y ese heredero no previsto lo que provoca es que haya lo que son estos grupos mayoritarios y minoritarios. Con lo cual muchas veces lo que es mejor, más allá de para evitar los conflictos, es iniciar un plan de, por eso un poco, dar digamos, una salida a estos problemas mayoritarios y minoritarios, es la ventaja de iniciar un plan de sucesión en el puesto, es decir, que ya antes de que se vaya el accionista inicial, ya se sepa quiénes van a ser los accionistas que van a continuar en el puesto y digamos, en el patrimonio. También es muy importante lo que es la sucesión del patrimonio, es decir, bueno, haya un adelanto de herencia, muchas veces con algún tema de usufructo digamos, de las acciones, con lo cual pueda seguir percibiendo, ¿no? Y también, eso es lo que sería la sucesión tranquila antes de que se muera el causante. Que todo sea tranquilo y evite problemas. También muchas veces, en el caso que nos pasa, muchas veces, que nos recurren a nosotros buscando un servicio más completo, o sea, entre lo que es la abogacía y son las ciencias económicas, para lo que es una especie de negociación o arbitraje, pero no desde el punto de vista legal, sino entre las partes para buscar ser un amortiguador entre diferentes partes que se llama mal. Lo que es la negociación de arbitraje para que decir, bueno, ese punto de alta tensión pueda ser dirimido de otra forma. Y lograr la información de qué quieren las partes es un tema muy difícil. Nos ha pasado que con Amalia hemos estado más de 4 o 5 horas en una charla para ver, bueno, realmente vos qué querés, qué esperás del otro. Y muchas veces, por ahí quizás ustedes se van a reír, pero muchas veces porque la Pepona, que era esa famosa muñeca de la niñez, por ahí a un hijo le dieron y a otro no. Entonces, cuando te das cuenta que te pasa eso, por ahí es mucho. Cuando es económico, el problema llega por ahí un par de meses. Cuando es por la pepona o un tema que alguien recibió algo que no merecía o el otro estima que no merecía, bueno, es un tema bastante largo. Muchas veces cuando le vemos que las empresas, y hay accionistas mayoritarios y minoritarios, que se llevan muy mal, recurrir a lo que es la escisión de la empresa, lo que ustedes saben más que bien, el tema de distribuir o separar la empresa en dos núcleos económicos de menor tamaño, pero que tengan una viabilidad económica y hagan que, digamos, cada uno pueda tener, digamos, convivencia con aquellos accionistas que sí tienen una buena química, un buen papel y que tengan una historia de una buena, llevarse bien a nivel societario. Bueno, hablamos siempre del tema de los accionistas mayoritarios y minoritarios. Por ahí también vemos, y buscamos esto daría quizá para mucho más, el tema de lo que es la venta de las acciones. ¿Qué llamamos venta de las acciones? Por ahí hay empresas, porque nos ha pasado con empresas agropecuarias, donde las acciones, hay gente que le quiere crecer la empresa agropecuaria, pero hay otros que ya no le interesa, por ahí por un tema familiar, que tiene un familiar con enfermedad. ¿Y qué pasa con ese tema? Por ahí tenés un agrónomo que quiere crecer, hacer que crezca mucho la sociedad, mientras que vos tenés una hermana que lo único que quiere es poder sacar cierto retorno y que tenga un buen retorno anual para poder mantener y poder cuidar a un hijo que tenga alguna enfermedad. Y por último, si querés, Paola, si querés, abrimos el debate y después habla Amalia, el tema de lo que son los acuerdos entre socios y lo que son los protocolos de la empresa familiar, donde el protocolo de empresa familiar, y bueno, Amalia es especialista en el tema, prevé qué va a pasar de acá a largo plazo. Es decir, si tu hija, somos dos accionistas, y tu hija un día se queda sin trabajo, ¿la empresa es fuente de mantener a aquellos hijos que no tienen trabajo? Hay que pagarles sueldos por más que no existan de acuerdo a las necesidades del hijo y no de acuerdo a las necesidades de la empresa. Hay que crear puestos que en verdad no existen. Cuando en verdad me ha pasado casos donde, bueno, si uno tiene que, digamos, hacer entrar a un hijo, el que tiene que pagar el sueldo de ese cargo que no existe es el socio. Es decir, el socio va a cobrar 100, por ejemplo, y esos 10 pesos se le restan de ese cargo inventado. Pero la empresa no es una especie de bolsa de trabajo de toda la familia. Con lo cual, es decir, familia por un lado, empresa por el otro. Quizás yo estoy hablando más de lo que es la empresa familiar, que es lo que más trabajamos, en lo que es la gestión, y Amalia lo que es la parte legal, pero es muy importante. Y el tema de los acuerdos, digamos, de sindicación de acciones, la sindicación de acciones es algo muy bueno en el sentido de prever situaciones, decir, bueno, ¿cuál va a ser el norte que vamos a tener? Muchas veces visto mal,
cuando lo que busca es crear mayoritarios versus minoritarios, y muchas veces bien usado, es legal en ambos casos, lo que se busca es decir, bueno, ¿cuáles van a ser los 5 o 6 lineamientos de acá a un par de años que hagan que todos estemos de acuerdo? ¿Por qué? Porque más allá de lo que es el estatuto, que fue aquello que fue creado la empresa, la forma jurídica, el objeto y demás, que tenga la sociedad y que fue presentado en capital en IGJ, es importante saber cuáles son las decisiones que todos nos vamos a estar de acuerdo. Es decir, bueno, estos 5 o 6 puntos todos estamos de acuerdo. Para evitar problemas es importante que se firmen estos acuerdos, donde por ahí haya una pena para que el que no lo cumpla, pero haga que no haya sorpresas en el corto o largo plazo. El tema muchas veces está cuando esas sorpresas aparecen de muertes no previstas, porque la muerte no puede ser prevista, obvio, pero no se hizo un proceso de pase entre la primera generación y la segunda generación en el patrimonio, por eso hablo de no prevista, y aparecen herederos que no sabíamos. Esos herederos no, por ahí no coinciden nada con las pautas de largo plazo, y bueno, y ahí está cuando están los problemas. Así que bueno, esa es un poco la idea. Después, si quieren, podemos debatir un poco más. Busqué darles algunos ejemplos prácticos que nos ha pasado en la vida diaria, y acá les dejo con Amalia. Bueno, Bueno, no sé si Paola quiere decir no, algo lo que, antes lo de que, que lo, arranque. lo- lo que estaba pensando es, me quedé con esto, ¿no? Que generalmente este tipo de conflictos se suelen dar también bastante en las empresas de índole o en las sociedades de índole familiar, ¿no? En donde está esto de, bueno, vos le ponés el ejemplo de la muñeca, yo a veces suelo hablar de chupete, el triciclo, ¿no? Porque estas cosas que van como resintiendo a lo largo de los años en la historia familiar, las relaciones y que de alguna manera después se traducen, y lo vemos, en el ámbito de las sociedades o de la empresa. O también un poco pecar de la confianza que uno puede llegar a tener en los hermanos y que quizás uno, haciendo uso y abuso de esa confianza, pueda llevar a cabo ciertas actividades sin ese control tan severo de los socios hermanos, ¿no? Y ahí es donde pueden llegar a haber ciertos desviamientos y bueno, y todo eso a la larga conlleva a que después se traduzca en estos conflictos en materia societaria. Eso es un poco lo que estaba pensando que tiene que ver, ¿no? con la práctica y con lo que vos estás. Y qué difícil muchas veces es, más allá de que uno como abogado les dé distintas alternativas, les dé diversas alternativas de soluciones o explicaciones de cuáles son los riesgos, eh, o a veces hasta, yo suelo hablar de los caprichos, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto sale ese capricho? Porque todo ese capricho, digamos, en términos económicos tiene un precio. Eh, bueno, a veces es muy difícil lidiar con todas esas cuestiones que exceden, digamos, lo que es la empresa en sí misma, ¿no? El negocio en sí mismo. Nada, un poco A eso mí, estaba pensando. a mí lo que decís, Paola, ¿me escuchan? Sí, El tema de lo que son guerras pírricas, ¿no? En el sentido de muchas veces cuando por ahí vos tenés un cargo de director, que tenés responsabilidades legales, según la Ley General de Sociedades, vos confiás en un primo, porque ese primo, para ahí es un primo que tenía 10 años más que vos, es tu ídolo, y entonces vos sentís que él era un referente para vos, que la tenía clara, digamos. El tema está que pasa el tiempo y vos ya se hay una especie de empate entre los conocimientos y la madurez que tienen cada uno. Y por ahí tu mujer te dice, bueno, ¿por qué no revisás lo que estás firmando? Cuando revisás te das cuenta que él le está haciendo firmar cosas que no corresponden, que vos como director también estás asumiendo, porque vos todo lo que firmás le está dando credibilidad, le está dando responsabilidad. Vos como director sos responsable de lo que firmás, por más que controles o no. Y ahí es cuando aparecen. Cuando aparecen, después ese primo se da por ofendido. Dice, pero ¿cómo me querés revisar si yo fui el que soy el padrino de tus hijos? Yo tal cosa. Entonces ahí se producen, ¿por qué hablamos de mayoritarios y minoritarios?
y quisimos darle el tema de lo que es la empresa familiar. Sí, puede ser también embarcada en lo que son empresas comunes, que no son familiares, que no se llevan por emociones, que es solamente lo que quieren, a ver, nadie quiere dejar lugar, porque si yo doy 5% más, tengo 5% menos de acciones, de beneficios, de rentabilidad. Es lo que quisimos darle hoy, la lectura o la charla es cómo las emociones hacen que, digamos, cada minuto, cada día que vos no actuás, hacen que vos pierdas plata. O sea, no es que no hay pérdida. O sea, si un mes, en vez de dedicarse a lo que a gestión, te dedicas a la pelea, es un mes sin facturación. Si vos haces que Totalmente. hayan dos bandos, en el sentido de que uno dependa que, digamos, vos ves que el área de contable da datos a tal socio y tal otra área da datos a tal otro socio. Que eran dentro de la misma empresa, que si, bueno, vos no te digo, contabilidad está peleada con producción, porque piensa que puede haber un problema. Esas peleas que se dan de los socios, y muchas veces lo que es, cuando van, lo peor, cuando va a etapa judicial, cuando vos tenés que producir pruebas, cuando vos tenés que llevar a algún escribano, digamos, ante lo que sea cualquier etapa judicial, hace que la empresa, en vez de estar pensando en producir, en vez de vender, en vez de crear nuevos contenidos, en vez de crear nuevos productos, está más pensando en no perder o cuidarse lo que uno va a decir. Como uno estudia todo el tiempo bajo examen. Con lo cual es bastante importante el tema de las peleas, el origen emocional o el origen económico patrimonial netamente. Sí, porque muchas veces quizás no tiene que ver con con las emociones, sino también con, no sé, un desviamiento o una actitud abusiva por quizás falta de control o por abuso de confianza que hace que, bueno, que después cuando se destapa la olla, por decirlo de alguna manera, explote todo. Eh, pero bueno, un poco me quedaba pensando en eso. Si querés, Amalia, Bien, bueno, retomar, bien, digamos. bien. Ahí sí, estate en silencio, hay que se ponga Luciano, si no va a hacer eco. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias, Paola, lo estaba escuchando. Gracias a todos por estar. Tomé alguna nota para Para empezar. Luciano, te podés mutear, Luciano, así Ahí no. está, Ahí está. perfecto. Ahí está. Bueno, le decía gracias a todos por estar y bueno, la idea es que hoy veamos un poco la parte o la visión integral de lo que es el conflicto, el gran conflicto, o por qué esto de que las mayorías, ¿sí? Siempre pareciera ser que opacan o hacen que pierda ese socio minoritario. Bueno, un poco mi figura como profesional que me dedico a esto, bueno, un poco hablo acá en el país, es hacer esto, ¿no? Es decir, bueno, tengo las peores cartas, como siempre, a veces tengo las buenas, y voy a defender o voy a ver cómo esa minoría puede hablar, cómo puede decir atención. No me importa que sea mayoría y bueno, voy a hacer todo lo que pueda para opacar a la mayoría, siendo yo minoría. Con lo cual, de mayoría es muy fácil hablar, después vamos a hablar un poco, pero yo que esa persona, en ese cliente de ustedes, ante un conflicto societario que dice, bueno, ¿cómo defiendo a este pobre hombre, por así decir, que es uno solo y que generalmente, como bien dijo Paola y Luciano, en empresas familiares, que se ve mucho más que en otras empresas, digamos, no tiene herramientas para hacer valer su voz? Entonces mi pregunta es, ¿tiene voz, tiene voto? ¿Cómo lo defiendo? Por eso me gustaría que, bueno, alguno de los presentes, bueno, menos Paola obviamente o Bruno, de los que está acá, sé que algunos las cámaras están apagadas, es obvio por la conexión, lo que sea, vayan diciéndome, si no se animan por el chat, palabras sueltas o frases de lo que a ustedes les parece que implica un conflicto societario en mayorías o minorías. Yo lo voy a retomar después, por más que arranque ahora la charla, porque bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? No sé si alguna vez vieron en la práctica esto de las minorías o si pudieron defender a alguien que realmente lo necesitaba en un entorno de una empresa, sea familiar o no, respecto a grandes mayorías o si vieron acuerdos entre socios. Bueno, aquel que se va animando, no sé, acá no estoy viendo, pero alguno que se anima a hablar me lo va diciendo. Algunos tenían las cámaras, bueno, ahí, bueno, a Pablo la veo, ahora se fueron todos y se asustaron, pero estaba Fernández, Sabina, bueno, no importa. Bueno, me asustaron, ¿viste? Yo soy media como una maestra así, no voy a tomar examen, pero sí No me gusta es que todos examen, no participen, se así que bueno, asusten que ya están todos bueno, aprobados. Están además no todos tienen por qué saber aprobados. el tema, exacto. Pero me gusta que aún siendo abogados o lo que sea, por lo menos se animen en el chat a decir algo de lo que, o acotación de lo que dijo Luciano o también Paola.
Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Parece esto un gran partido de fútbol, ¿no? Entre River y Boca, ¿no? ¿Quién gana? ¿La mayoría, la minoría? Bueno, yo no voy a dar mucho de teoría porque, bueno, ustedes también son abogados y aunque no se dediquen mucho a conflictos societarios y hagan otra parte de derecho comercial, seguramente saben un poco de esto. Voy a tocar temas, obviamente, jurídicos, pero me interesa más que vean la práctica. Con Luciano recorremos el país siempre, como digo, yendo a distintas jurisdicciones muy diversas, donde vemos diferentes conflictos. La típica se da, como dijo Paola, en empresas familiares, ¿sí? Esto de decir, bueno, la típica, ¿no? Hermanos que se pelean, el excónyuge que, bueno, le dejó ese tercero o forzoso o pariente aún o no pariente que por testamento se mete o lo meten en la empresa y empieza a hacer empieza, bueno, el conflicto societario, pero a mí me interesa esto de decir, bueno, ¿qué hacer frente a ese socio minoritario que, bueno, de repente está en la empresa, ya sea por una herencia, ya sea porque lo metieron, por así decir, y no tiene la cantidad suficiente, ¿sí?, de votos, de voz, ya vamos a ver lo que quiere decir esto de voz, independientemente de lo que diga la ley, para hacer valer sus derechos en una asamblea o en un directorio. Y ni hablar si esta persona es accionista o es director, y no hablar si es director y accionista al mismo tiempo. Porque acá hay un gran tema, ¿no? Está este director que de repente es accionista también, que es un hermano que se metió en la empresa porque, bueno, el padre familia, como dijo Paola, desaparece, es la típica, y este hermano o este cónyuge o esta persona que heredó por testamento siendo heredero o no, es la persona que ingresa. Y resulta que, bueno, no tiene la mayoría de las acciones, por ejemplo, pero sí tiene una porción. Con esa porción, ¿sí? Que ya veremos después si es el 5% o lo que sea, es lo suficiente para mí, o la suficiente herramienta que yo tengo como asesora, ustedes como asesores legales, para hacerlo valer y que tenga voz y que empiece a destrozar a la mayoría, por ejemplo, en un directorio o en una asamblea. Si esta persona es director, tengo muchas herramientas más. ¿Por qué? Porque el director tiene responsabilidades. Y en esa reunión de directorio, cuando se presenta este buen hombre, muchas veces me dice a mí un cliente mío siendo director y en bueno, no sabe Amalia, porque bueno, a mí no me gusta que me digan doctora, ¿ok? Entonces, no sabe Amalia que yo vi que hay un acuerdo entre socios y lo vi, me lo mostró el abogado de la otra parte. ¿Para qué yo voy a hablar? Está todo perdido, supongamos, y viven haciendo aumento de capital, me licúan la parte y bla, bla, bla. ¿Yo qué le digo? Momento, tu voz, como esta que estoy yo hablando, va a hacer incomodar y vamos a actuar para bloquear a la mayoría. Y acá todos me miran como diciendo, bueno, esta mujer salió del loquero, ¿cómo voy a bloquear una mayoría si siempre gana la mayoría? Yo les quiero comentar a todos los colegas presentes que justamente la voz minoritaria puede incomodar y muchísimo a esa mayoría y puede hacer destrozos. Y ni hablar si esta persona que, como les decía en este caso, por ejemplo, que no puedo decir por secreto profesional o entre casa, ¿sí? Que tengo en el directorio, que tengo las peores cartas como asesora porque resulta que este director no habla, tiene miedo, porque siempre confió, en eso tomo lo que dijo Paola para seguir con el mismo ejemplo, en la confianza y en la buena voluntad de sus hermanos. La mayoría son los hermanos, bueno, generalmente los hermanos, ¿no? Hermanos se han unidos, a este no lo quieren para nada, generalmente es un hermano o medio hermano, es la típica que pasa. Entonces me Eh, dice, siempre confié, firmé a ciegas. Bueno, ¿qué tal? Y me muestran los libros, porque cuando uno ingresa como asesor, el tema es el siguiente. Esta persona que es director, que en una de las semanas, la mayoría me va a decir cómo. Si vos sos el presidente, tu cliente es el presidente, ¿no tenés la personería completa de la sociedad? Y no, no la tienen, pero yo no le puedo decir esto al abogado. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vienen a empezar a recompilar toda esa documentación. ¿Cómo se hace? Y bueno, obviamente hay un derecho de información, pero tengo la contra o la peor carta. Como vos, presidente, no tenés mínimamente lo último que pasaba en los libros. La idea es que ustedes se acaparen o se agarren de los libros. Cuando van a los libros, más que nada a una empresa familiar, todo lo que dicen las actas no tiene nada que ver con lo que pasa realmente en la empresa. ¿Qué quiero decir? Porque todas esas discusiones, todos esos grandes negocios,
se hablaron en el asado del fin de semana. Y nunca pasó a los libros, ya sea por conveniencia o por fuerza, ¿sí? Y beneficio de la mayoría. ¿Qué quiero decir? Que esta minoría tiene la obligación, por así decirlo, ustedes como asesores, de recopilar información. Entonces, todo lo que nunca hablaron, el director, ese accionista o director solo, en este caso la directoria accionista mi cliente, lo va a hablar. ¿Dónde lo va a hablar? ¿En el directorio? Sí, con manifiestos. Va a tener cuantos manifiestos sean necesarios para bloquear a esa mayoría. Porque además digo una cosa, si esa persona no hace manifiestos en el acta de directorio, el silencio asevera lo que está diciendo la mayoría. Entonces tengo graves responsabilidades a nivel de responsabilidad societaria, esto lo saben ustedes como abogados, artículo 54, 270, 59, esto del buen nombre de negocio. ¿Qué significa? Que vos, director, aún siendo minoría, tenés que actuar como buen hombre de negocios. Y si no querés caer en toda la responsabilidad solidaria del resto de las mayorías, tenés que hacer manifiestos. El tema es que muchas veces esta persona, este director, este accionista, ejemplo cliente mío, no quiere hacer manifiestos por miedo. La idea es que ustedes como buenos asesores saquen el miedo y empiecen a bloquear a la mayoría. ¿Cómo la bloquean? Por ejemplo, manifestando todo lo que ustedes piensan que no va. La típica es el tema de balances. ¿Cuántos balances se deben en la empresa? ¿Cuántas veces están apurados fuera del plazo legal? ¿Cuántas veces esos balances muchas veces son falsos? ¿Y cómo voy a animarme yo, minoría, cuando de repente capaz por atrás he recibido plata? La típica es la que muchas veces son empresas constructoras que hicieron muchas ventas, escrituras que obviamente están hechas por un precio, pero en la realidad pasó algo por atrás. Este hermano fue recibiendo y a la hora de hablar, obviamente no tiene herramientas para hablar porque tiene miedo. Pero la idea es que también se sepa que no solamente tiene un tema de responsabilidad societaria como director y accionista, si yo no hablo, tengo un tema de otras legislaciones que se pueden aplicar. Por ejemplo, si hay balances falsos, la ley de responsabilidad penal empresaria, la 27401. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Tengo un combo de legislación que puedo seguir hasta mañana, en la cual no se puede obviar, en la cual ustedes como asesores deben decir a su cliente que aunque sea minoría, hable. Ahora bien, y sí, Amalia, pero ¿cómo yo siendo minoría voy a bloquear a la mayoría? Bueno, ¿cómo hago para sentir incómoda a una persona? ¿Los libros están al día? ¿Las actas reflejan la realidad? ¿Sí? La visión integral de la empresa, que es lo que abrió Luciano, porque no solamente me interesa lo legal, me interesa saber también, por ejemplo, si en el orden del día que está planteado otros diferentes temas de la empresa que no son jurídicos, también fueron otros asesores. Ahora bien, ¿puede la mayoría negarme el acceso a mí, abogada, que voy con mi cliente, director accionista o director no accionista, el acceso a un directorio? Ni hablar a la asamblea, vamos a un directorio. ¿Me lo puede negar? ¿Me puede negar acceso a otros asesores que no sean abogados? Bueno, otra de las herramientas importantes que yo utilizo mucho, igual acá si alguno habla muy rápido y no me sigue, me puede levantar la mano, puede hablar. O si a alguno le pasó, es ir con un escribano. Acá hay un tema. Las asambleas no tengo problema cuando hay conflicto porque convoco por edicto y listo. ¿Sí? Pero en el directorio tengo un grave problema. Si yo me guío por el mail que me dicen que atención, la semana que viene va Paola, Luciano, Bruno y yo al directorio. Vamos a ir, me dice Bruno, me contesta Paola. Cuando llega el martes próximo, la verdad que no están ellos, obviamente de a propósito. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, aparte de la carta documento, aparecerme con un escribano. Y no, pero la verdad que no quiero tener ese costo. Les aconsejo que cuando hay conflictos societarios se vaya con un escribano. ¿Por qué? Porque si en esas reuniones donde brotan las emociones, como dijo Luciano y dijo Paola, alguno me niega el acceso o se pone mal o me rompe la hoja del libro o hay un lío, porque realmente hay ahora, entonces ahí aparece el escribano que justamente está constatando y está tomando todo lo que está pasando en ese momento. No solamente voy a tratar de tener el acta, yo asesora legal o ustedes, el acta ahí que yo voy a tratar de que se firme y que se haga, y aunque a ustedes les pareja raro, lo logro, y es la paciencia que uno tiene que tener por las emociones, ¿no? Porque a veces pasa que tengo un cliente que brota de emoción, más que nada cuando el escribano un poco se retira, que están realmente apurados, el escribano a mi gusto debería quedarse hasta el final, les documentos que ustedes quizás quieren. Entonces la idea es que este escribano aparezca de inicio a final, incluida las firmas en las actas. Lo que yo hago es lograr que se firme el acta directorio,
obviamente como abogada y ustedes también lo pueden hacer, lograr que se firme la determinada cantidad de documentos que sean necesarias que fueran fuera de las actas, ejemplo, boleto, acuerdos, lo que sea, pero también obviamente lograr que el escribano labre y termine su acta como tal. Ahora bien, si el escribano toma emociones encontradas del resto de las personas, siendo familiares o no, porque las emociones brotan en todo tipo de personas, no solamente en empresas familiares, hay un acta de constatación. Y es muy difícil entonces después decir que eso no pasó. Por ejemplo, tuve un caso la semana pasada donde uno de mis clientes optó por el derecho a receso. Ustedes saben que ante un aumento de capital uno puede decir, señores, me retiro. ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad se está cambiando la esencia de la empresa. Entonces me voy a retirar. Bueno, ¿qué pasó en este caso? La persona, por brote de emociones, en este caso no eran hermanos, sino que eran primos, ¿sí? Primos encima políticos, ni siquiera digamos, de colaterales, por así decir. ¿Qué pasó? Le dijo ante la presencia de un escribano, yo no te voy a pagar nada. ¿A qué me habilita esto? Por eso yo digo la importancia de las palabras, tanto sea en un acta de directorio, que obviamente estaba yo y la estaban labrando y también estaba Luciano, y ante un escribano. No te voy a pagar nada significa, para un escribano, para un acta, de darme el pie a mí como asesor astuto legal a ustedes el día de mañana, a no esperar ese año que tengo que esperar a que se pague, porque ya la persona me está aseverando que no me va a pagar y está la mala fe de ese director mayoritario, accionista, que dijo que no. Por eso, fíjense en la importancia, reitero, la importancia de las palabras en un directorio y en una asamblea. Para mí, mucho más en un directorio. Ahora bien, hasta acá todo bien, director y accionista, perfecto. ¿Qué pasa con ese accionista que no es director? ¿Sí? Y que es minoritario y que no tiene acceso al directorio, porque obviamente el directorio, ustedes saben que está bueno cuando yo tengo un cliente que al mismo tiempo es director y accionista, porque tengo como una espía de lo que va pasando en la empresa, porque voy al directorio y me entero de todo. Ahora, ¿qué pasa o qué les sucede a ustedes cuando siendo accionista no tengo a la espía del directorio? ¿Cómo me entero de lo que pasa? Bueno, ahí está la astucia de empezar a molestar. ¿Cómo molesto? Bueno, cartas, documentos, yendo más a la empresa. No, pero ¿sabes qué pasa, Amalia? Que cuando voy a la empresa, yo soy el presidente porque yo heredé, ¿sí? Y tengo las acciones por mayoría, tengo el mayor porcentaje, pero de repente todos le responden a Luciano, que tiene presidente, y todos van con él. ¿Cómo hago yo, asesora legal de ustedes, para cambiar esa mentalidad de que si en la práctica alguien tiene poder, que no en realidad se refleja en la vida diaria, porque en las acciones la mayor porcentaje lo tiene mi cliente, que tiene el 90, para hacerlo valer, para decirle al empleado que él no es el presidente de la empresa? Bueno, esa es la astucia de un buen asesor y por eso los invito a que puedan bueno, ver algunos temas que después le va a pasar Paola. Yo hice muchas charlas sobre este tema, que después con mi nombre ustedes van a tener el Instagram, todo, hasta el libro, por si algo ustedes quieren ver este material, que es gratuito, ¿sí? O sea, es abierto, con lo cual después ahí Paola les pasa a mi Instagram o van por YouTube con mi nombre Luciano y van a ver que todo esto existe y hay muchísimas charlas. Yo lo que quiero hoy es que se lleven un pantallazo de general de que este socio minoritario, ya sea accionista o no, es director o no director al mismo tiempo, tiene poder. La peor carta la tiene el accionista minoritario, que no es director, como les decía, pero también se puede hacer fuerza. Por ejemplo, esta persona puede decir que no quiere. Bueno, a ver cómo. Veamos que si una sociedad es la sociedad anónima, SRL, todo, no hay ningún problema, ni hablar qué pasa con las sociedades de la sección cuarta, aquellas por las cuales no está todo tan regularizado, de las cuales yo siempre digo, bueno, y esto Pablo lo dijo al principio de la charla, bueno, conmigo, que sí, si yo actuara siendo yo sociedad de la sección cuarta, como realmente fuera una sociedad, por ejemplo, anónima SRL, en cuanto a llevar los libros y todo, no habría ningún problema. El tema es que en la práctica nadie lo hace. Entonces, atención acá, ¿sí? Cuando yo formo parte de una empresa, para bloquear o no a minorías y mayorías con lo que tengo o no en la empresa. Porque si de repente soy una sociedad de la sección cuarta y no tengo ni el contrato escrito, y bueno, me va a costar más recapitular o tomar armas para defenderme el día de mañana. Pero una de las herramientas es, ustedes tienen voz, utilícenla. Derecho a la información, siempre digo que el mínimo para mí, aunque sea necesario, es 5%. El minoritario para mí destruye con un buen abogado
a la mayoría, la destruye, o por lo menos lo que yo hago, destruirla. Pero bueno, no porque no quiera la mayoría, ojo, soy abogada de mayorías, pero los destruyo también, trato de meterme y destruir esos pequeños acuerdos entre socios. Como bien dijo al principio de la charla, creo que Luciano nombró, ustedes saben que los acuerdos entre socios no están en el estatuto, salvo un solo tipo societario que son las SAS. Las sociedades por acciones simplificadas son tan amplias en cuanto a la libertad de formas que sí pueden tener incluidos acuerdos entre socios. Pero si yo voy a una SCA normal que ustedes están acostumbrados a una SRL, el acuerdo entre socios va a estar fuera del estatuto. Ese acuerdo entre socios, pacto de sindicación de acciones, que un día si quieren hablamos, o protocolo de la empresa familiar, que tomo porque hoy estaban hablando sobre el tema de empresas familiares, es muy importante a la hora de hacer o que nazca una sociedad. Si la sociedad nace al mismo tiempo con esos acuerdos entre socios, sea cual sea, bueno, se van a evitar mayores conflictos. Caso contrario, van a terminar o en un juzgado comercial o civil, peor, que no tiene la más idea de lo que es sociedades y además mezclan con derecho de familia y entre el tema sucesión y sociedades no salimos más, o la que digo yo, la mejor forma es negociar. Negociar sin ser arbitraje. ¿Sí? O sea, el arbitraje es muy bueno, es una figura que también la tomamos en derecho, pero mi idea es conseguir una buena negociación sin llegar a eso. Las empresas familiares, generalmente para terminar un problema, cuando nadie se quiere o nadie hace algo, lo que termina es una escisión, es una forma de organización societaria, lo que trata es separarse, pero tener también su empresa, porque ¿por qué yo me tengo que quedar con Paola, que es mi hermana, si no tengo la más mala idea de lo que pasó en la empresa? Porque ella está de que fundó Bruno, su padre, ya lo maté a Bruno, más grande, Bruno, el padre de Paola, fundó la empresa, entonces al no estar, yo no tengo la más pálida idea de lo que hacía Bruno con Paola, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo. Y después, lo que me interesa que sepan mucho es que también está el tema de donación de acciones, reserva de usufructo y muchísimas cosas más. ¿Qué quiero que se lleven para hoy o que tengan hoy, ya que nadie se animó a decir palabras sueltas ni nada, y para ir cerrando y que pregunten lo que quieran? Mi concepto es asesores legales. Ahí alguien está preguntando. Bien, bien, Elton, ahí te escucho. Asesores, no sé si lo habrá, no sé si le pagó Paola para que hable. Bueno, asesores legales, te estoy cargando. Asesores legales, no. Para que una minoría, digamos, tire abajo una mayoría, necesito más asesores. ¿Sí? Ejemplo, escribanos y mucho más. Todas las áreas profesionales que se les ocurra que tenga que ver en el orden del día de la empresa. Saber justamente que tienen que hablar mucho en asambleas de directores más con manifiestos, hacer decisión en caso que sea imposible, tratar en lo posible de hacer un arbitraje sin serlo y por último tratar de no llegar vía judicial. ¿Por qué? Porque aún en vía judicial ustedes siguen negociando, con lo cual no es que acá terminó la función del abogado. Van a seguir negociando aún en audiencias judiciales cuando esto, por un tema de resentimiento, como dijo Paola, o caprichos, ustedes saben que también, bueno, yo puedo asesorarlos, los puedo disolver a los conflictos, pero no soy maga. Es como cuando van a un médico, ¿no? Que tiene ya una enfermedad terminal y sí, puedo tratar de que muera mejor, pero se va a morir. Bueno, acá es lo mismo. Sí. Bueno, la idea es que, bueno, lo pierda de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Amalia. ¿Ahí se escucha o se cortó el audio? ¿Se Ahora escucha? sí, Yo escucho, ahora se pero Elton escucha. está... Escucho. Elton, ¿vos querías hacer algún Sí, comentario? sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, quería hacer una consulta, Amalia, cuando te referías a los manifiestos, tanto del director como accionista minoritario, y también agrego cuando sos, no, perdón, no, no, pues ya lo dijiste, cuando sos director, los manifiestos, ¿dónde se hacen? ¿En el libro de directorio? ¿O de qué manera? Bien, sí, muy bien, 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 Héctor, gracias. Pasa que yo quiero hablar un montón para que entre todo en la charla y bueno, a veces no tienen por qué saber eso. Exacto. Los manifiestos que yo digo, que serían la voz del director, es la respuesta a lo que tenés que decir después de lo que habla cada director en las actas de directorio. Correcto. Viste que dice, toma la palabra el presidente. Bueno, después ahí realmente vota, la mayoría que te dice toma la palabra el otro, o no, ni toma la palabra, porque por ejemplo Paola y Bruno son del mismo bloque, votan y listo. Vos antes de que voten decís toma la palabra
Elton y dice que por esto y lo tiras abajo, después van a votar, ponele, o van a decir que esto sale de esta forma porque no era la mayoría, pero vos ya te desligaste un poco de responsabilidad, que no es poco menor a la hora de que puedas tener un conflicto societario en un juicio, ¿ok? Bien. Sí, es correcto, en el libro de acta Y en directorio. asamblea, por ejemplo, un accionista que no es Y directorio, en que es la minoritario, también asamblea, puede hacer un manifiesto. El manifiesto que le llama a un tipo de reserva o algo que dice, por sí, ejemplo, no sé, totalmente. en un Yo lo impugno. que hago es que el manifiesto le llamo, le dice, el manifiesto es lo que dice, es la voz, es hablar, es decir, que en el orden del día, supongo, el orden del día, aumento del capital, bueno, toma la palabra Luciano, que es el presidente, y dice que va a aumentar Luciano. Entonces yo digo, tomo la palabra Elton y dice que lo que dice Luciano no es por esto. ¿Qué te va pasar a vos en la asamblea o en el directorio? Te va a volver a tomar la palabra Luciano y te va a refutar. Y va a llegar un momento que todos van a, ¿entendés? No terminamos más. La idea es que cuando hay buenos asesores legales, en un momento se corte el ida y vuelta, pero vos cuando cortés el ida y vuelta, Elton, ¿me seguís a lo que voy Sí. diciendo? Cuando cortés el ida y vuelta, porque yo te digo, no, esto es así, vos me decís, no, es de otra forma, y así estamos, cuando se termine de parar o se frena la pelota, la idea es que vos siempre tengas la última palabra. O si no, decir simplemente no lo comparto. Donde quede bien plasmado. Mm, ¿Estamos bien el tono? sí, Ahora lo perfecto, gracias. tengo que algo, pero ¿me entendés? Sí, No sé, se nubló ahí. se cortó un poquito, pero sí, lo entendí. Se entendió, lo que pasa es que estaba un poquito intermitente, creo que la señal de internet. Lo importante es dejar constancia en el acta, tanto de directorio como de asamblea, bueno, de aquellas reservas o manifestaciones que como Mm, director o como accionista querés realizar para tampoco que quede ese silencio, como que uno, digamos, consensúa lo que se está borrar. haciendo constar en el acta, ¿no? Ya sea de directorio o de asamblea. Bien. También estaba pensando en alguna medida cautelar, quizás también como, no sé, de exhibición de libros, por ejemplo, ¿no, Amalia? Sí, obviamente. Perdón, ahora te iba a decir algo, pero no sé, Luciano, si querías responderle algo a Elton, porque vos te quedaste ahí que querías hablar. Ahí te digo, Doctor, Estás muteado, Luciano, ¿eh? ahí, ¿me escuchás, Elton? No, el tema es lo siguiente. Nosotros, en general, lo que hacemos es trabajar bastante lo que es la palabra planificación. Es decir, vos estableces una serie de acciones de gestión de la empresa, donde dentro de esas series de gestión está la responsabilidad del director, aquel que vos representás, y también lo que es la línea de gestión de la empresa. Si vos tenés un estado contable que ya tenés que presentarlo en determinada fecha, si no, por más que no esté puesto del orden del día el tema del estado contable, vos tenés que indicar que toma la palabra el cliente tal, y entonces vos estableces, para cada uno de los puntos que a vos te interesa, sean del orden del día o no del orden del día, cuál es la postura de tu cliente. Entonces, muchas veces dice, se aprueba por, y ya hay una especie de formulario o un Word donde se aprueba por unanimidad o mayoría. En el caso de que vos no estés en contra, es necesario poner que decir, bueno, se aprueba por unanimidad con la salvedad del cliente de Luciano. A su vez toma la palabra el cliente Luciano y dice que está en contra por tal y tal motivo. Con lo cual, si hay un problema, que quede claro quién es el que vota en contra, por un lado. Y si vota en contra, fundamente por qué vota en contra. Entonces, que quede una historia, pues nos ha pasado donde agarramos una empresa que en los últimos 10 años, la historia que nos cuentan el cliente es muy distinta a la historia que sucede en los libros societarios. Entonces dicen que todo lo que pasa en la empresa pasa en los libros societarios. ¿Qué pasa ahí que no pasó ahí? Te dicen que se compró un auto, que se vendió tal cosa, y en la realidad pasó cosas mucho más graves. Entonces es muy importante indicar todo lo que vos estás en contra, y por más que vos digas, bueno, hay un tema fiscal, que por eso no se presentan estos contables, por esto lo otro, decir, bueno, no, pará. Es necesario tener que se pase, que se diga todo lo que está pasando, que no pase en un grupo de WhatsApp, que no pase en un Word,
que no pase en un mail, que pase en lo que es más importante, que son los libros societarios indicando cuál es tu postura en cada uno de los puntos. Sea que gane o sea que pierdes, o sea que no se vote. Eso es lo que nosotros queremos. Perdón, voy a decir algo respecto a lo que dijo Luciano. No está mal que lo que hablaron quede en el asado del domingo, como dije, los fines de semana. Lo que vos tenés que lograr, Edison, como buen profesional, es que lo que se habló en ese asado se pase a los libros, ¿está? Ayuda mucho esa reunión que tenés Sí. el fin de semana, porque capaz convenciste de una gran operación, ¿entendés? O convenciste de que la empieza no quiebre, por ejemplo. Bueno, llévalo a los libros, ¿está? ¿Cuándo? ¿El lunes o Bien, perdón, y perfecto. después para tomar lo que decía, no sé si siento que decía algo, pero bueno, tomo lo de Paola. Obviamente, la idea es que primero, yo cuando digo, bueno, me refiero a la negociación es para justamente no caer en lo que dice Paola, en medidas cautelares y bueno, después en mucho más, ¿no? Pero sí, si no me queda otro remedio, voy a caer en eso, correcto, Paola, y voy a caer también en muchas otras cuestiones más que lo podemos hablar en otra charla. Pero bueno, la idea es que se evite, porque bueno, entrar en eso también tiene no solamente un costo en lo económico, sino un costo emocional, más que nada si es una empresa familiar y es difícil salir de esa, ¿no? Y se empiezan a mezclar, como dije antes, las áreas del derecho, por ejemplo, familia con sociedades que donde realmente están relacionadas, pero no van de la misma mano. Bien. Acá Bien. Bruno dice por el chat, bueno, los felicita a ambos. Y un aporte, dice el minoritario siempre adentro, nunca afuera. No me gustan los recesos ni las inte, no leo más. In- no sé qué quisiste poner, Bruno. No, no, y la cinté y A ahí mí te va. tampoco me gustan los recesos, Bruno, pero bueno, es el cliente manda, ¿no? Tengo un cliente que me dijo, bueno, yo lo Perdón, quiero hacer igual. Gustavo, Bueno, no si me no se puede podía, convencer, si no se perdón, converse, no tengo otra opción. no. A ver, ni las intervenciones, lo que pasa me lo Ah, mandó, ¿sí? Eh, eh, y aclaro lo primero, obviamente, creo que la piedra en el zapato siempre es dentro del zapato, nunca fuera. Eh, eh, Cuando vos, la experiencia mía siempre es que podés molestar siempre estando adentro, es decir, no autosacarte. Cuando me ha tocado ejercer un derecho de receso, después me han manejado la caja y he cobrado a los postres, nunca me ha ido bien. Las mejores veces han sido cuando he quedado dentro de la sociedad, como decís vos, Amalia, molestando, con todas esas herramientas que acabas de enumerar en tu exposición. Nada más. Bien, A perfecto. sí, veces pasa, comparto lo de Bruno, 100%. Igual ahí, Paula, fíjate que Sabina levantó la mano. Ah, no vi, perdón, Sabi. No te vi. No, Disculpame. está bien, gracias. Bueno, hola Amalia. Yo tenía una pregunta que un poco hablaste de esto, pero para irme más con una idea general. ¿Cuándo una decisión de la mayoría se considera que es un abuso de la mayoría y qué herramientas tiene la minoría para impugnarla? Un poco hablaste hoy de las herramientas, pero quería irme más con un pantallazo de todo. Y vos no podés, exacto, no puedo decir a tirar abajo una decisión mayoritaria cuando, digamos, no está, que está dentro del marco legal. O sea, lo primero que tenés que apuntar es que no esté fuera, primero de la ley, de sociedades o del tema que sea, obviamente puede ser un tema que no sea societario, y también, obviamente, en contra de lo que es el estatuto, etcétera, ¿sí? Mínimamente eso. Ese es el marco. Ahora, vos no podés tirar una decisión mayoritaria que tiene que toda decisión en una asamblea, obviamente yo siempre digo, esto es de mi autoría, tiene efecto de sentencia. No es que yo, por ejemplo, digo, hoy designo, por ejemplo, a Sabrina, a Paola como directores y mañana digo que no, la verdad que no, Sabrina no es directora, ahora no quiero, porque no es tirarme atrás, tiene que estar justificado, ¿sí? Entonces, siempre y cuando esté en el marco legal, no sea violación al Estado, está todo bien. Cuando pasamos esa línea, entonces, bueno, ahí sí, entonces vos tenés justificación suficiente para, por ejemplo,
tirar abajo a la mayoría, por ejemplo, balance falso, ¿sí? O mal confeccionados que vos podés tener herramientas, pero no ante cualquier decisión, porque si gana la mayoría, te guste o no, es decisión de la mayoría si es legal. Ojo acá, cuando hay acuerdos entre socios, y acá, bueno, ya cierro para que no la tape a Paola, uno dice, bueno, ¿cómo se pueden unir, por ejemplo, Bruno y Paola, que son socios en bloque para destruir a Amalia, que es minorías? Eso es ilegal. No, no, es legal, pero siempre y cuando estén en ese marco, ¿se entiende, Sabina? Los acuerdos entre socios para tener mayor voz, por ejemplo, en un directorio, para que ustedes, no es que son, digamos, no es que no son válidos, siempre están muy bien, pero por eso me gustó mucho tu acotación, porque siempre es dentro del marco, ¿no es cierto?, de lo que sería la sociedad, el estatuto y la ley, ¿sí? Caso contrario, obviamente las herramientas nos sobran. ¿Mm? Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo más. Ahora, Después de... Sí, este es el tema de la evaluación de abstenencia. Muchas veces, cuando vos tenés aumento de capital y vos no querés participar, porque no querés, tenés un importe que vos no tenés ese fondo, o tenés fondo, pero no querés destinarlo a tener una mayor participación en la empresa. Entonces el cliente dice, bueno, mira, yo no quiero seguir participando más, te pide el derecho de receso y ya sabe que quiere el derecho de receso porque dice, bueno, luego hay que ver cómo lo evaluás. Es un tema que seguramente a ustedes les pasó mucho, que es a valor contable, a valor de la empresa en marcha, o sea, según el último estado contable, según el último estado contable vos lo revisás y resulta que no representa la realidad. Porque muchas veces te parece que sí. un bien vale 10 En la pesos y mayoría la de los realidad está en casos, 300. Pero no es lo mismo decir, no es lo mismo decir empresa en marcha que evaluación contable del último balance. Entonces la gente dice, bueno, si me voy, no quiero. Entonces ahí empiezan a pelear por años para la instancia judicial porque quiere, digamos, una mejor evaluación. Entonces, bueno, también decirle al cliente, decirle, avisarle que si vos vas a estar mucho tiempo peleando, vas a estar mejor 6 años hasta que vos recuperés. ¿Vos querés recuperar eso o por ahí un punto medio, decir, bueno, ¿a cuánto lo querés hacer? Pero también es eso, es decir, muchos de los clientes piden lo que es el derecho de receso a salir de la empresa porque ya se dan cuenta que no les gusta como, el clima societario que hay dentro mismo. Quieren aplicar el importe o su tenencia, sus activos a otra cosa. Nada más que eso. igualmente bajo ciertas pautas, o sea, no es que te puedo decir cuando quieras irte, sino solamente en los casos que está previsto por la norma 1044. la posibilidad de ejercer el derecho de receso. Y sí coincido ahí también, bueno, tanto lo que decís vos como lo que dice Bruno, que a la larga, digamos, terminas perdiendo, digamos. Te vas, pero terminas perdiendo, ¿sí? Sí. Siempre en esos casos es preferible buscar otros mecanismos o de negociación, o creo que también las medidas cautelares creo que también de alguna manera sirven para que como mecanismo también, bueno, a ver, che, sentémonos a negociar muchas veces, ¿no? Eh, que bueno, estás ejerciendo un control desde otro lugar. Entonces, eso también me parece que es como que obliga, o por lo menos el otro lo piensa un poquito más, esto de, bueno, sentémonos a hablar y a tratar de llegar a De otra acuerdo, de acuerdo. solución. La idea es negociar, como dice Paola, atacando el punto débil de esa mayoría. Para responder a Sabrina, mayoría-minoría, siempre la empresa va a tener algo desprolijo. Para mi gusto, tiene que ser impecable, que puede estar, pero siempre en los libros, cuando vos los pedís, en Sabrina, falta algo, pero estoy segura. Si no, tiene que ser impecable, que hay. Tengo empresas que lo hacen, pero son muy pocas, contadas con los dedos de las manos. Con lo cual, encontrar el punto débil, ya sea en los libros o emocional, como dijo Luciano, es la clave para negociar y, bueno, tener una buena resolución de conflicto, ¿no? Y no caer en los juicios. Sí, saber buscar ahí. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna duda, consulta o quiere hacer un comentario. Gracias, Luciano. Gracias, Amalia. Gracias a los participantes. Va a quedar grabada la charla y después la van a subir en el canal de YouTube del colegio. Eh, y bueno, y yo después les voy a pasar, bueno, vos los pasaste, ¿no? El Instagram
Y el YouTube, bueno, Sí, después igual yo ya lo también lo puse. paso al grupo del instituto del colegio. ¿Mm? Gracias por su tiempo, gracias No, a por favor. todos y bueno, les mando un abrazo fuerte a todos. Y ustedes siguen con otra actividad académica. Sí. Bueno, pero gracias a Paola y a Bruno, bueno, y a todos, desde ya, cualquier duda que se os ocurra después, nos escriben. Gracias, un abrazo.